En la antigüedad, todos los estados estaban en constante guerra, y Roma no fue la excepción. Desde que eran un estado hasta que se convirtieron en imperio, estaban constantemente en conflicto con quienes rodeaban su territorio. La vida del romano siempre estuvo asociada a la guerra, con otros pueblos poderosos. Los romanos establecieron el principio de la disuasión por la fuerza, dicho por Cicerón. Hasta el siglo I, la participación en el ejército era obligatoria para los ciudadanos, primero para los patricios y luego para los plebeyos también. A finales del siglo I a.C., el reclutamiento se volvió voluntario y se profesionalizó al ejército. El contrato de alistamiento era de 25 años y se aumentaron los efectivos. A partir del siglo III, cuando inicia la crisis, los romanos se vieron en la necesidad de hacer reclutamientos forzados. Los soldados no recibían dinero y compraban su propio equipamiento, pasaban todo el tiempo en el ejército y no tenían tiempo de atender al trabajo, a la granja o a la familia, pero como compensación recibían tierras o la ciudadanía. El uniforme del ejército romano se conformaba por una túnica corta, unas sandalias gruesas llamadas cáligas y una manta gruesa en caso de que hiciera frío. No todos los soldados romanos eran iguales. Esto dependía de si eran ciudadanos romanos o si eran extranjeros. Los ciudadanos romanos podían ser legionarios, quienes como equipamiento usaban cascos llamados galea, escudos llamados scutum y para atacar su espada se llamaba gladius. También usaban lanzas. Quienes no eran romanos eran soldados auxiliares de países aliados a Italia. Usaban equipamiento diferente, eran más rápidos pero tenían más baja. Los soldados auxiliares sirios usaban arcos, los baleares usaban ondas y cada legión tenía más de 150 especialistas. En los campamentos, los soldados llevaban una vida muy dura. El grupo de soldados de más de 50 era un gregario y los 8 que dormían juntos en una tienda era un contubernio. La mayor parte del tiempo estaban entrenando, a veces haciendo flexiones o cortando árboles. También ensayaban posiciones para el campo de batalla. Además, hacían marchas de 30 kilómetros cargando 30 kilos en sus mochilas. También servían en la construcción de campamentos u obras públicas como acueductos y puentes. Cuando terminaba el día cenaban cereales, pan y vino. Los soldados eran valiosos por todo el trabajo que hacían, y los médicos siempre los tenían bien cuidados de salud. Al inicio, el ejército romano no tenía un modelo ni una estrategia definida. Esto cambió cuando el rey Servio Tulio creó un modelo de ejército, el cual se basaba en legiones. Una legión era un grupo de 300 unidades de caballería y 4.200 a 6.000 soldados. El encargado de dirigir al ejército cambió según la época. En la monarquía se encargaba el rey, durante la república fue el cónsul y en el imperio fue el emperador. Dentro de la infantería había oficiales de carrera y oficiales superiores. Los centuriones eran oficiales de carrera que obtenían el cargo luego de muchos años de servicio como soldados profesionales. Si hacían bien su trabajo, podían ser parte de los primi ordinis, que eran los 5 principales centuriones de la legión. Entre sus tareas estaba inspeccionar tropas, poner centinelas o ir a la cabeza en el campo de batalla. El prefecto era el nivel superior o el jefe de los centuriones, y se encargaba del equipamiento y las edificaciones. Los oficiales superiores no eran soldados profesionales, tenían una carrera política y pasar por el ejército era obligatorio. Primero estaba el cónsul, luego el tribuno militar, que eran jóvenes nobles sin experiencia militar, y luego el legado militar, quien era el mando supremo de la legión. Los romanos copiaron las máquinas militares de los griegos, por lo que contaban con muy buena artillería. Usaban máquinas como las catapultas para lanzar piedras de gran tamaño a una distancia de más de 400 metros. Ballestas para lanzar flechas de forma más eficaz y certera, y arietes para derribar puertas, paredes, murallas o cualquier barrera que estorbara en su camino. Factores como la expansión fuera de Italia, el comercio o la protección contra piratas los obligó también a tener una marina de guerra. Su principal nave era el triremio, llamada así por sus 3 filas de remos. La marina romana no daba prestigio, por lo que se conformaba mayormente de soldados aliados.
La Guardia Pretoriana era un cuerpo especial creado por el imperio y compuesto de unos 10.000 hombres dirigidos por el prefecto, quien era de la plena confianza del emperador. Residían cerca de Roma, donde tenían sus cuarteles. Recibían una paga mayor y eran superiores a los legionarios normales. En enfrentamientos de campo abierto, en primera línea se colocaba la infantería ligera, seguida de un bloque central compuesto por las legiones, flanqueadas por tropas auxiliares y en los extremos la caballería. Cuando atacaban, lo hacían en una formación cerrada llamada testudo o tortuga, donde levantaban los escudos sobre sus cabezas, y cuando el enemigo se replegaba a alguna ciudad, la mantenían en sitio o asedio, ya que tenían maquinaria militar muy buena para esto. Cuando un general lograba alguna hazaña, se le reconocía con muchos honores, entre los cuales está el conocido triunfo. El ejército romano fue un gran factor de romanización y civilización. Los soldados tenían campamentos en todos lados y transmitían y establecían la lengua, costumbres e ideologías romanas por toda Europa. Estas zonas influenciadas por Roma eran llamadas limes.